Buenas tardes a todos los compañeros del curso de elementos de máquina sesión 4. Me disculpo desde ya por la tardanza de subir este video. Tengo que indicar que he tenido un problema de audio. He hecho varias grabaciones, intentos, pero siempre he salido el audio mal. Y bueno, por eso no he podido realizar el video. Recientemente me he comprado un micrófono para poder grabar la clase. Empezaremos en la sesión 4 remarcando que ya estamos en vísperas de nuestro examen, bueno, de su examen de la primera unidad. Y bueno, voy a darles unas recomendaciones, tanto ahora como al final de la clase. Ustedes deben manejar, por supuesto, todos los temas vistos en el curso. No es que manejan uno y pues ya lo pueden hacer, ¿no? Bueno, ya pueden hacer esa pregunta, ¿no? El resto de preguntas, pues bueno, pues se basan en incisos, porque si uno manejan los primeros, entonces no van a poder avanzar al siguiente y del siguiente al siguiente y así sucesivamente, o sea, cada tema depende del otro y por eso es que ustedes ya deben haber alcanzado cierta maestría en todos. Espero que con la tarea dada en la sesión 3 pues hayan interiorizado bien los conocimientos y que les haya servido al menos para ya no tener que repasar tanto en esa parte. Así que yo decidí que en esta sesión 4 íbamos a detallar un poco en lo que son las fallas por fatiga. Bueno, iniciaremos detallando las fallas por fatiga, hablando más o menos qué es el concepto. Ustedes ya deben saberlo, y es que anteriormente hemos utilizado fallas estáticas, ¿no? Bueno, cargas estáticas, analizado cómo nuestros elementos, determinadas fallas estáticas fallan, valga la redundancia. Pero ante cargas dinámicas, o sea, cargas cíclicas, nuestros elementos también pueden fallar. Supongamos que un elemento rotatorio empieza a girar y después de unas 10.000 cargas este elemento se desgasta, entonces falla su estructura. Por tanto, debemos conocer un poco en cómo funcionan las fallas por fatiga, qué es lo que influye, si es que acaso el material, el diámetro, cuál es la importancia de nuestro factor de seguridad aquí y bueno, aparte de eso, qué otras cosas influyen, ya lo veremos. Lo más importante, bueno, vamos a partir del límite de resistencia a la fatiga. Iniciemos con esto. ¿Qué es la resistencia de última rotura a la tracción? La resistencia última de rotura a la tracción. Esto es cuando a una determinada tracción, entonces nuestro material ya se rompe, se quiebra. Y pues esto lo habrán visto en gráficos, pero está ya con números en las tablas. En las tablas de materiales, creo que en la tabla 20 o en la tabla 24 tienen este dato. ¿Sí? Y a partir de este dato, ya dándole al programa que vamos a desarrollar, nuestra resistencia última, bueno, nuestro elemento, nuestro material nos determina nuestra resistencia de ruptura de tracción, es que calcula la resistencia a la fatiga, que es aquel que ocurre en una viga rotatoria con determinado número de ciclos. Un determinado número de ciclos. Bueno, los factores bueno, nuestra resistencia a la fatiga que vamos a obtener va a estar afectada por algunos factores, que pueden ser por el tamaño, por el acabado, bueno, el acabado superficial, temperatura y otros más. Bueno, ¿cuáles son los principales? Tendríamos estos de aquí, esta sería la fórmula que nos lo relaciona. Primero vamos a obtener es prima y debemos llegar a la resistencia a la fatiga como tal, ¿sí? Bueno, vamos a detallar un poco en esta parte del programa. Este es un preliminar, ¿no? Como ya había dicho, nuestra resistencia a la fatiga va a estar dada por las tablas. Este programa yo lo hice para que sea una entrada para que ustedes mm, lo puedan combinar con otros programas o que el problema mismo ya nos diga el material, entonces ustedes buscan el material y le agregan esto de acá. Así que nuestro programa a partir de esta resistencia última, si es que es mayor a 1400, digo, menor a 1400 megapascales o lo que sería un equivalente en esta teoría de 200 kpsi, entonces va a ser la mitad de la resistencia última a la tracción. Si es que es mayor a 200 kpsi o que es lo mismo,
1400 megapascales, entonces va a ser cualquiera de estas dos opciones, pero ya va a ser constante. Bueno, entonces en este programa voy a decirle que sea 250 kpsi, es mayor, por tanto me da 100. Si yo le digo que sea menor, por ejemplo 1300 megapascales, entonces me da la mitad. Bien, el programa también especifica con todo y unidades cuáles serían las diferentes alternativas que yo tengo, así para que no tengan que estar recurriendo a la calculadora. Obtención de datos, bueno, ya tendríamos eso. Vamos a ver por los factores. ¿Cuáles son los factores? El primero es el acabado superficial. Tenemos el factor de datos acabado superficial, tendremos 4. Vamos aquí, o en el Shigley. A ver, por aquí debería estar. Mm, Creo que más arriba. Aquí está factor acabado superficial. Listo. El acabado superficial. Hay 4 principales: el esmerilado, maquinado, el laminado en caliente o como sale de la forja. Esto nos va a determinar un factor A y un exponente B. Luego, a partir de estos, obtenemos el factor de acabado superficial. Nosotros podemos obtenerlos de unas tablas. A ver, permítanme buscar en Excel. Yo ya tengo, bueno, yo ya he subido esta tabla al Drive. Espero que, bueno, si no la tienen acceso me comunican. Pero son las tablas que vamos a utilizar. Aquí tendremos esta primera tabla para el caso A. Nos interesa estas dos columnas, o bien si es que hemos indicado que el SUT es en kPsi, o si es nuestra resistencia última de tracción está en megapascales, nos va a dar dos diferentes factores A. No se confundan, no es que cambiando esto vamos a cambiar el valor, simplemente es una cuestión de con qué se trabaja, ¿sí? Y también no se preocupen de que como estén en diferentes unidades va a afectar, ya que estas son constantes, son, eh, son factores, son factores adimensionales, por tanto solo van a ser números. No nos interesa mucho eso. Brevemente, como el megapascales y kPsi van a estar en una relación de 1 a 7, según esta teoría que podemos ver acá, está en una relación de 1 a 7, entonces va a cambiar, ¿no? Entonces nuestro programa lo que nos pide, solicita al usuario, dígame por favor cuál es el acabado superficial que le dio a su material. Entonces el usuario va a decir, fue la opción A, la opción B, la opción C o la opción D. Después va a obtener a partir de, o bien de una tabla, pero como son muy pocos datos también yo lo hice por un diccionario, del diccionario, una tabla de la base de datos del data frame me va a obtener cuál va a ser la fila en la que yo voy a trabajar. Eso es lo primero, determinar qué fila. Después, dependiendo si habíamos dicho en unidades, en megapascales o en kPsi, que nuestra resistencia última a la tensión, en qué unidades estaba, entonces nos va a determinar nuestro factor A, ¿sí? Y también nos iba a extraer el exponente B, que siempre iba a ser la columna 3, que en Python, como pueden ver, va de 0 al 2, así que es el 2. Luego nos va a indicar, vamos a ejecutarlo para verlo mejor los resultados. Por ejemplo, yo quiero un maquinado en frío. Nos dijo, la última vez tú me diste una resistencia última a la tensión de 1300 megapascales. Entonces yo te voy a dar un factor A que pertenece a megapascales, la columna de megapascales, acá. Tú me dijiste B, un maquinado laminado en frío, 4.51, y tu exponente B va a ser este. Luego le vamos a aplicar esta ecuación de aquí. El round, pues yo lo puse para que no tenga tantos dígitos, porque a veces Python se hace un problema trabajando con los flotantes. Así que, pues es conveniente usar esto. Y nos da su valor. Vamos a ver ahora el factor de tamaño, que depende de dos cosas. Uno, si nuestra carga es axial, entonces el factor de tamaño no va a ser tan importante. Bueno, no se va a considerar, miren.
¿Qué nos dice el libro? Si la carga es axial, entonces no hay efecto de tamaño. Entonces, KB es igual a 1. ¿Cuándo va a ser axial? Bueno, esto es una pregunta que está por demás, pero para hacerles recordar es cuando las cargas estaban perpendiculares al eje, no, paralelas al eje, perpendiculares a la superficie circular, así que para esta carga axial, entonces no hay efecto de tamaño. Cuando hay flexión o torsión, entonces es ahí donde pues ustedes van a tener que utilizar eh, esto de acá, nuestro factor de tamaño. Bien, entonces tenemos un factor de tamaño, KB, que va a depender del diámetro ahora. Si es que el diámetro está en este rango de 0.11 a 2 pulgadas, va a ser esta ecuación. Si es que está de 2 a 10, entonces va a ser esta otra ecuación. Estos dos de aquí, de pulgadas o milímetros, son equivalentes. No se preocupen también. Ya deben saberlo, pero les hago recordar. Así que mi programa, para no hacerme problemas, yo podría extraerlo también si el usuario lo indica en pulgadas o milímetros, pero en este caso yo voy a forzar a que me lo dé en milímetros. Si no, el programa va a fallar. La carga es axial, pues si yo le digo que sí, entonces no me va a considerar factor y el factor es 1. Pero si yo le digo que no, el programa que me hace me va a pedir el diámetro en milímetros. Vamos a ver qué diámetro le pongo, un 54. 54. Listo, me va a dar el factor KB. Pero por ejemplo, yo le digo menor incluso, para que entre en esta otra cuestión. Entonces yo le voy a dar un 3. Entonces el KB va a aumentar, ¿no? Si pueden ver, si quieren pueden generar una gráfica de cómo se comporta el factor KB de acuerdo al respectivo diámetro. Bueno, es un error. Aquí tengo que decirle no y recién ahí indicarle esto de acá. Listo. Vamos a seguir con el factor de temperatura. Bueno, en realidad no se le llama factor de temperatura. Lo puse aquí por ese caso, pero más bien se llama el factor de carga, me parece. Lo voy a cambiar porque es factor de carga. Sí, debería ser factor de carga. ¿Por qué? Porque depende del tipo de carga que existe. Por ejemplo, si la carga principal es la flexión, entonces no se considera. Si es axial, entonces se reduce. Lo reduce a nuestro límite de fatiga, de resistencia límite de fatiga. Si es que es de torsión, entonces es aún menos. Bueno, lo reduce aún más, perdón. O sea, este factor se reduce. Por tanto, también se reduce nuestro S sub E. Bueno, el programa debería funcionar de acuerdo a anteriores entradas del usuario. O sea, el usuario, para todo el cálculo, para toda la resolución de un problema, me debió dar, ya, yo te doy cargas de flexión, cargas de torsión, bueno, fuerzas, y a partir de esas fuerzas me calculo que hay cargas axiales de torsión y eso. Y el programa me debe decir, la fuerza más grande que hubo fue de torsión. Entonces, el programa debería hacer eso, de torsión. Aquí lo hago manualmente para como una cuestión demostrativa. Y el programa me debería decir, entonces tu factor Kc, como tu mayor esfuerzo fue de torsión, entonces tu factor Kc va a ser de 59. Factor de temperatura o KD. Este sí depende de la temperatura, como podemos ver. Este depende de esta tabla de aquí. Bueno, aquí hay una explicación un poco teórica. Al final se reduce a esto de acá, a esta relación. Y esta relación la podemos encontrar en esta tabla. ¿Sí? En esta tabla va a depender de una temperatura en grados centígrados y de una fuerza o de una temperatura en Fahrenheit. Dependiendo de la entrada del usuario, entonces nos debe dar más o menos este valor. Una cosa que quizá me estoy saliendo un poco del tema, pero cabe aclarar. Yo puedo decirle a mi programa, bueno, puedo copiar las tablas más rápido. Por ejemplo, aquí yo he copiado todo esto acá, voy a eliminar los espacios que no necesito, ¿sí? Luego esto también me puede generar conflictos. Luego esto, voy al Excel,
y lo copio. Esto solo es para que aprendan a copiar de manera más rápida las tablas. Finalizar. Ahí vía datos. Listo, los ha copiado. Parece que no hizo nada, pero a ver, otra vez lo hago para que vean que sí los copió según como yo había requerido. Listo. Así copiamos toda una tabla en vez de estar copiando uno por uno. Tal vez ya lo sabían, es un truco un poco antiguo, pero si no lo sabían, aquellos que no, pues en buena hora que ya lo saben para que no estén copiando dato por dato por dato, a veces es engorroso. Bueno, aquí tendríamos la temperatura en grados en Fahrenheit, así que nuestro programa debe, uno, identificar qué temperatura es, dos, darnos esta columna. Nada más, no hay mucho secreto aquí. Así que eso es nuestro programa. Yo he cargado esta tabla en Excel, que ya lo cargué a mi Drive para poder trabajarlo en Colab. Después aquí en Temp, lo que hago es pedirle al usuario con un ejemplo de cómo debe ingresar los datos. Tiene que ser un número, un espacio para poder diferenciarlo de sus unidades, la unidad correspondiente, si es grados Fahrenheit o si es la temperatura, digo, centígrados Fahrenheit. Después yo separo para obtener cuál va a ser la unidad con la que voy a trabajar. Si yo trabajo con la unidad C, entonces voy a trabajar con esta columna, la columna 1. Si yo trabajo con la temperatura F, entonces yo quiero trabajar con la tercera columna. Bueno, con estas dos columnas en realidad, ¿no? Pero accedemos a las columnas por su nombre. En este caso accedí con temperatura y el grado más cuál va a ser su unidad o bien OC o bien OF. Ya lo tendríamos. Después me accede a la otra columna con la que trabaja, y me lo imprime para mostrar al usuario y que no haya errores o mostrarle que el programa está yendo bien, ¿no? Entonces aquí ya he hecho eso, he ingresado la temperatura. El split por supuesto sirve para separar de unidades de números. Después busco en la columna de temperatura, en esta columna, cuál es el que se acerca más. Si yo no le pongo este -1, entonces solo va a ir a cualquiera de estos. Pero si le pongo este -1, entonces va a utilizar la interpolación. Esto depende de cómo quieren ustedes trabajar. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando con interpolación. Voy a pedirle 250, tal vez funcione, no, sí, 205, no, vamos a trabajar mejor con Fahrenheit. De 150. Vamos a ver qué ocurre si le digo 150 Fahrenheit. Listo, entonces me dice, tú seleccionaste Fahrenheit. Vamos a utilizar la temperatura de Fahrenheit con su tabla de datos. Y el factor KD no va a ser ni, ni 1.008 ni 1.02, sino va a ser algo intermedio, ¿no? Por eso es que se ha dado la interpolación. Luego vamos a ver el factor de confiabilidad, que depende de esta tabla de aquí. Confiabilidad, bueno, la tabla entera me parece está más abajo. Tiene también este factor de transformación, pero como ya he estado por esta ecuación, pues no tendría mucho sentido aplicarla, tan solo tendríamos que extraer los datos ya que nos da, ¿no? Pero si nosotros utilizamos otro factor de confiabilidad, bien podríamos aplicar interpolación o bien podríamos aplicar esta ecuación de aquí. De todas maneras, lo más importante solo son estos dos, es la primera columna y la columna de factor de confiabilidad directo. Así que de este modo imprimimos las dos columnas, bueno, imprimimos las dos columnas que nos importan de confiabilidad y el factor de confiabilidad. Solicitamos al usuario y también yo puedo hacer una interpolación. En este caso no le pido que haga una interpolación. Si le pongo -1 aquí, -1, entonces no hace interpolación. Aquí vamos acá. Yo quiero una interpolación, vamos a ver, de 99. ¿Cuál es la explicación aquí? La gracia, que si la confiabilidad es mayor, entonces nuestro factor de confiabilidad debe reducir a nuestro límite de resistencia a la fatiga, ¿no?
Si es, o sea, porque lo va a reducir porque nuestra configuración va a ser mayor. Si es que es menor, entonces nuestro elemento no necesita ser tan confiable. Por tanto, el límite de resistencia a la fatiga tampoco se va a reducir tanto por el factor de confiabilidad. Vamos a ver si es que yo le pongo uno de 99.99, que me da. Listo, me dice, ay, tu selección esta tabla 99.99 corresponde en efecto a este dato de aquí, con precisión, no hay errores. Eh, para ver, por ejemplo, porque Python a veces se loquea un poco con hasta cuántos 9 puede ser, hasta 4. Se loquea un poco con los flotantes. Si le pongo un montón de 9 acá, puede que me lo considere un 1 y los condicionales ya no funcionen. Bueno, pero con 4 9 entonces me va a dar 0.62 y eso sería. Y tendremos el factor de confiabilidad. Por último, por supuesto, pero menos importante de hecho, está el factor de esfuerzos varios, que casi nunca va a estar disponible a menos que el problema te diga, ah, ya, tú trabajas con un concentrador, un factor de esfuerzos varios por polvo de tal, de 0.5, no sé, es por decir, pues casi nunca va a suceder eso, casi siempre no lo vamos a esquivar y por eso se va a considerar como un 1. Pero sí existe. Claro que sí existen otros efectos que alteran nuestro límite de resistencia a la fatiga, como ambiente corrosivo, el polvo, recubrimientos metálicos, ¿sí? O bien pueden aumentarlo o reducirlo. Finalmente hacemos esta multiplicación y obtenemos esta resistencia a la fatiga de 18.73. Bueno, en realidad no necesitamos demasiados datos. Aquí pueden ser menos decimales, pero ahí lo tenemos. Después tenemos los criterios de falla. Vamos a ver. Criterios de falla. Estaba por acá, esos de la recta de Soderbergh, de Goodman. Ah, primero tal vez un poco importante detallar de los esfuerzos medios y alternos, ¿no? Ante esta serie de esfuerzos que vemos acá, tenemos que los esfuerzos cambian por el tiempo de determinados ciclos. Van a ocurrir que va a haber esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos, ¿no? Y de aquí vamos a obtener entonces otras dos cosas importantes. El esfuerzo medio, que es el promedio de todo lo que ocurre, y el esfuerzo absoluto, que sería esta variación, esta longitud, o sea, la media amplitud en esta onda senoidal, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar nuestros factores, nuestros esfuerzos medios. Ojo, que también pueden haber muescas que los pueden cambiar, pero eso de las muescas creo que ya lo dominan, que es el KF, que no se debe confundir con esto de acá. Este es con minúscula, este es con mayúscula. Ya ustedes ahí lo dominan sus muescas y lo aplican para obtener la sensibilidad y después el esfuerzo medio. Ahora vamos a ver los criterios de falla por fatiga, que son todas estas rectas. Y tal y como podemos leer aquí, si es que los puntos están en la recta o arriba de la recta, entonces hay falla, señores. Eh, por tanto, vamos a ver otra cosa, que este punto A para la recta de Goodman, por ejemplo, o también podemos hacerlo para la recta de, de fluencia o la recta de Soderbergh. Este punto A nos indica cuál va a ser el límite el valor límite de la resistencia media. Si es que ya sobrepasa, entonces, bueno, este es el límite ya en donde falla. Si ya ya va a sobrepasarlo, por tanto el material va a empezar a fallar, ¿sí? Y este también va a ser el límite correspondiente a la resistencia de la amplitud. Va a estar emparejado, casi siendo las abscisas el esfuerzo medio y siendo las ordenadas el esfuerzo alterno. Ah, sí, el esfuerzo alternante, disculpe, esfuerzo alternante. Y estos dos datos nos van a permitir obtener la recta de carga pendiente. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? De nuevo, esto de momento lo he puesto yo
digamos que no me lo inventé, en realidad lo saqué de un problema que resolví en alguna tarea, pero me obtuve estos datos. Obtuve que el SE, el valor de la resistencia a la fatiga, es 24.7. El material que yo había utilizado en este programa me dio 69, ¿sí? Y bueno, 69 kPsi. Y mi esfuerzo a la afluencia, mi resistencia a la afluencia me resultó de 57. Así que, ¿cómo lo vamos a graficar? Se preguntarán ustedes, caballeros. Bueno, aquí vemos eso de las muescas que ustedes creo que ya lo dominan. Vamos a ver, está más abajo. Utilizando esto de acá. Entonces, teniendo el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, graficamos estas rectas de acá. He hecho una función por cada una de estas. Ups. He hecho una función. Todo esto es demostrativo. Y aquí, como podemos ver, ya me generan todas las rectas. Podemos generar todas las rectas acá. Podemos crear un programa que, dado un punto, nos diga si falla o no. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer eso posteriormente. Luego tenemos que hallar los esfuerzos alternos y medios de von Mises. Ustedes ya lo han trabajado. Esto sería el esfuerzo, los esfuerzos alternos. Bueno, alternantes, von Mises. Eh, y bueno, ustedes, en la mayoría de casos van a encontrar que uno de estos es cero. Si ambos son cero, pues bueno, estos dos, por ejemplo, pueden ser cero en su problema. Por eso solo trabajan con uno de estos y se simplifican los cálculos, ¿no? Sería bueno que hagan ya su calculadora, ¿no? Hagan una calculadora de esto, por si acaso, en algún problema les puede servir. Bueno, pero esa calculadora la hacen ustedes y a partir de esa calculadora tienen que obtener estos datos. Yo los he sacado del problema que he resuelto previamente y me había salido esto de aquí, ¿sí? Entonces, luego de esto, ustedes tienen que aplicarlo, ya sea por recta de Goodman modificada. Ah, ya, otra cosa. Goodman, así normal, es un 1. Todas estas son un 1, ¿no? Goodman modifica todo. Pero luego, nosotros vamos a tener que trabajar con, no un 1, sino con un factor de diseño. O un factor de seguridad, como también es llamado, ¿sí? Y este factor de seguridad, pues, va a ser algo, decirlo, el que nosotros podemos hallar el factor de seguridad. Así, de este modo. Aplicando la ecuación, lo invertimos y obtenemos el factor de seguridad. Tal y como vemos aquí. ¿Ven? Tal y como vemos acá. Esto sería el factor de seguridad según el criterio de Goodman y este sería el factor de seguridad según el criterio de Soderbergh. Luego, yo imprimo nuevamente y como ya les había dicho, en esta recta de acá, aquí también va a haber un sigma sub m y un sigma sub a, un esfuerzo medio y un esfuerzo alternante que va a pasar todos por la misma recta, así que yo los he utilizado para generar esta recta de aquí. Y bueno, así sería como hallamos esta nueva gráfica. Y también el programa bueno, aquí me ha interesado principalmente el Goodman y Soderbergh. Ustedes pueden hacerlo para el resto, ¿no? Mm, Y el programa también me indica sus factores de seguridad. Bueno, eso sería todo. Como ya he dicho, buena suerte en sus exámenes. Tengan cuidado, manejen bien la calculadora, que un cálculo, pues, problemas, ¿no? Éxitos en el examen y todos los cursos de esta unidad.